entre nosotros. Quería compartir una palabra y luego vamos a tener un tiempo de meditación. Ayer estuvimos visitando unos amigos, unos pastores amigos, y le contábamos algunas experiencias, nos contábamos. ¿Saben lo importante que es contar? Si Dios hace algo contigo, tienes que contarlo. Tienes que contarlo. Es una responsabilidad que tenemos. ¿Quieres un milagro de parte del Señor? ¿Quieres algo de Él? Si Él te lo concede por su gracia, tienes que contarlo. Estamos obligados a eso. No nos obliga a nadie, nos obliga el Espíritu Santo, que no es una persona como nosotros, sino que es Dios mismo en nosotros. ¿Entienden eso? ¿Todos entendemos eso? Entonces, luego vamos a hablar. No es el poder de una persona, no es el poder de un ser humano, es el poder del Espíritu Santo trabajando en la fe de la gente. Entonces, vamos al final de la predicación, vamos a tener un tiempo de administración. Pero tienen que entender esto, hermanos, que amamos tanto, que la mayoría conocemos de hace tiempo y otros de hace unos poquitos años. El propósito de un milagro es la salvación del corazón, el alma de las personas. Si tú tienes una enfermedad, pero tienes a Cristo en tu corazón y tienes al Señor en tu alma, has ganado la vida. Porque mucha gente se muere sana, pero no va a la vida eterna. Entonces, ¿de qué nos sirve tener nuestro cuerpo sano si no tenemos la vida eterna? Si no tenemos a Jesús en el corazón y no tenemos la seguridad de que cuando nos muramos, sea cuando sea, mañana, pasado, dentro de 10 años o de 50, cuando nos ocurra, tener la seguridad de que Cristo está en nuestro corazón y que vamos a vivir por la eternidad. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, Dios pensó en la eternidad. Ellos no iban a morir nunca. Sabían que Adán y Eva fueron creados y puestos por Dios en la tierra para que vivan eternamente. El cielo estaba en la tierra, por eso se le llamaba el Edén, el paraíso. Y ese plan se estropeó cuando ellos se dejaron llevar. Nosotros somos iguales a ellos. A veces nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por la angustia, nos dejamos llevar por las dificultades, nos dejamos llevar a veces porque tenemos mucho y nos va muy bien, y nos dejamos llevar. Y tal vez nos olvidamos del Señor. Y otras veces nos dejamos llevar y dejamos que la angustia nos complete nuestro corazón y lo llene todo y nos hunda. Y ellos les pasó igual, se dejaron llevar por una mentira, se dejaron llevar por un engaño. Y por culpa de eso se perdió la eternidad aquí en la tierra. Pero luego vino Cristo para enmendar ese error. Y Él vino a dar su vida para que nosotros tengamos otra vez acceso a la vida eterna. Porque cuando la humanidad cayó por los primeros hombres, todo el mundo estaba ya destituido. Dice que porque todos pecados, dice la Biblia, están destituidos, quitados, echados fuera de la gloria de Dios. Solo quien acepta a Jesús en su corazón puede reconciliarse con eso y puede volver a creer y a pensar que podemos vivir en la eternidad. Eso es lo más grande que existe. Hace años atrás, estando nosotros ya aquí en España, estando ya en Benín, haciendo la obra del Señor aquí, mi mamá falleció el día que el año que nosotros salimos de Argentina para España para hacer misiones. Y luego nosotros estando aquí, ya en Berín pastoreando, mi papá enfermó y falleció. Ese día que él falleció caía viernes, caía justo el fin de semana. Yo estaba en el proceso de renovación de mi NIE y no pude viajar a Argentina. Le llamé a mi hermano mayor a ver si él podía viajar y no pudimos viajar. No pudimos despedirnos de él. Escuchen esto. Y ese fin de semana me tocaba predicar. Entonces yo dije, estaba roto porque no me pude despedir de él. Tuve algunas conversaciones un mes antes con él. Y lo que más me agobiaba no era que él ya no lo iba a ver físicamente. Lo que más me perturbaba, me agobiaba y me comía la cabeza era que él no se hubiese reconciliado con Dios y no hubiese ido a la eternidad con Dios. Porque
las buenas personas no van al cielo porque sean buenas. Vamos a la presencia del Señor porque tenemos nuestro corazón en Él y Él está en nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces me agobiaba mucho eso. Y ese día me tocó predicar y casi me dejo dominar porque me empezó a invadir una angustia y una guerra en mi mente, una batalla en mis pensamientos. ¿Qué estoy haciendo aquí, lejos de mi tierra, lejos de mi casa? Estoy dando mi vida para personas que apenas conozco y mi familia está allí, no me puedo despedir. Y empezó esas batallas en la mente que todos tenemos. Pero ese domingo me tocó predicar y le dije al Espíritu Santo esto: Espíritu Santo, lo tienes que hacer tú, porque no hay nada que yo pueda dar. No tengo nada, pero si tú das, entonces la gente va a recibir tu presencia. Y ese domingo tuvimos un servicio impresionante, un fluir del Espíritu Santo, un mover de la presencia del Señor enorme. A la semana siguiente empecé mi proceso interno de duelo. Entonces esa semana fue complicada, iba a trabajar sollozando y bueno, algunos de ustedes sabrán de lo que hablo. Hasta que en mitad de la semana recibo un llamado de un amigo. Y este amigo era una persona que conocíamos de años con mi esposa, lo conocíamos a él y a su familia. Y ellos también eran pastores. Y él me dice: mira, quería saludarte, Sergio, te llamo para saludarte y para decirte algo porque siento que sentía que tenía que llamarte con urgencia y decirte algo porque como que el Espíritu Santo me estaba diciendo que estabas teniendo un conflicto en tu corazón y estabas muy mal. Entonces sí, le digo, falleció papá y no pude ir a despedirlo, y bueno, en fin. Entonces él me dijo: mira, te quiero decir una cosa. Hace tiempo nosotros teníamos una iglesia, la iglesia central en el centro de la ciudad, y planificamos como iglesia empezar a abrir distintas extensiones de la iglesia. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Diferentes iglesias con la misma identidad, con el mismo corazón de CFC. Entonces ellos extendieron una iglesia a uno de los barrios, ahí muy lejos, uno de los barrios que estaba en nuestra ciudad, que es muy grande. Y él me dice: abrimos un anexo y luego del primer servicio de inauguración salíamos todas las semanas a evangelizar y a invitar gente. Golpeamos las puertas de las casas y le invitábamos a la gente si quería venir a un servicio de la iglesia evangélica. Y en una de esas casas golpeé y salió un hombre rubio, alto, y me pareció recordarlo. Y después le pregunté si él tenía hijos que estaban en España. Y él me dijo: sí, tengo 2 hijos en España. Tengo el mayor y el del medio. Y el menor está aquí conmigo. Entonces él le preguntó: ¿y usted, cristiano, cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Mi mujer siempre me predicó. Yo iba antes a la iglesia. Mis hijos dos son pastores. Y el menor también sabe de quién es Dios. Pero no ha ido más. Tenía graves problemas de alcoholismo. Y por esa causa acabó dejando. Cuando mi mamá falleció, él dejó de ir a la iglesia y se apartó, se alejó de Dios, y la verdad que no hizo nada bueno durante ese alejamiento de Dios. Entonces él le dice: yo soy amigo de Sergio, de su hijo. Entonces mi padre empezó a llorar porque nos echaba de menos y que eso no tenía mucha morriña de nosotros y bueno, de la familia. Entonces dice: yo lo invito, mire, si usted quiere, venga, si no le gusta, se marcha de la iglesia. Dice que mi papá lo acompañó y a la siguiente semana lo volvió a acompañar, a la siguiente lo volvió a acompañar, y un día en el servicio se hizo una oración de quién quería reconciliarse con Dios, quién quería recuperar su fe. Y dice que mi papá pasó, hizo la oración de fe y se reconcilió con Dios. Eso a mí me dio la vida, porque yo entendí que el propósito de nuestras vidas es vivir para Dios, para Cristo. No nos negamos a nuestros proyectos, sino que Dios dice: inclúyeme en tus proyectos, que yo pueda estar siempre en tu vida, porque si Dios está en nuestras vidas, no hay prueba que no podamos superar. Amén. Gloria a Dios. Incluso las más duras, las más difíciles, las podemos superar. Entonces, la pregunta es: si yo te pregunto hoy, y no me tienes que responder audiblemente, pero respóndeme en tu corazón, ¿tú estás seguro o segura que si mañana te llama el Señor y te pide tu vida porque no te pertenece, le pertenece a Él, nuestra vida es prestada? Si hoy
Dios te dice, mañana me tienes que entregar tu vida, mañana dejas de vivir sobre esta tierra. ¿Estás seguro o segura de que te vas con el Señor al cielo? ¿Estás completamente seguro o segura? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Porque esa es la verdad de esta vida. Es una vida efímera, pasajera, diminuta. Por eso es tan valioso cada momento que vivimos. Este momento es valioso. Amén. No tiene precio estar aquí juntos, adorando al Señor y dejando que nos hable. No tiene precio. Por eso que cada día tenemos, cada fin de semana, cada vez que la iglesia llama a una reunión, tenemos que estar. ¿Por qué? ¿Porque quiero algo de Dios? No. Porque tu vida le pertenece. Y porque la vida sin el Señor no es nada. Amén. Gloria a Dios. ¿Podemos entender esto? Tenemos que vivir para Él. Vamos a orar después por los que están enfermos, por los que están necesitados, por problemas familiares, problemas emocionales. Estaba escuchando en las noticias que desde la pandemia se disparó infinitamente los casos de depresión en España. Un mogollón de gente depresiva. Nosotros ahora estamos en Madrid y en Madrid se siente nerviosismo en la gente, tensión. A veces vamos a hogar de los clientes y hay como una tensión. Me pasó, como la mayoría sabéis, cuando nos enteramos de eso me tocó ir a trabajar y fui a la casa de una familia. Un barrio muy pijo, muy adinerado se ve de la familia, de las familias de Madrid. Una casa enorme con unos mercedazos en la casa que yo dije, wow, Señor, qué bueno que el pastor algún día pueda tener uno de esos. y bueno, una pareja mayor. Entramos a la casa, un lujo impresionante, la casa preciosa, preciosa, maravillosa. Y bueno, estaba trabajando y estaba hablando con Dios. Estaba recriminando a Dios. Estaba teniendo una discusión con Él. Podemos tener discusión con nuestros padres, ¿sí o no? ¿Cuántos han discutido alguna vez con su padre o con su madre? Discutimos. Y los padres pobres tienen que aguantar que seamos, a veces nos ponemos mal educados y a veces nos ponemos obstinados, pero los padres nos quieren y nos perdonan, ¿saben? Y porque tengamos una discusión con nuestros padres, ellos no nos van a abandonar. Si tal vez los ofendemos, luego cuando nos pasa algo y le vamos a pedir ayuda, ¿qué hacen los padres? Ahí está. ¿No tienes para comer? Ah, siéntate ahí. ¿Cuánto necesitas? Toma. ¿Verdad? Los padres son así. Y Dios es padre. Entonces, yo estaba teniendo esa discusión de hijo con papá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué me haces esto? ¿Y por qué? Soy tu siervo. Y nos ponemos espirituales. Soy tu siervo, ¿por qué me haces eso? Entonces, mientras estaba trabajando y hablando con Dios, siento en la habitación de al lado. La señora entra a la habitación y estaba teniendo una comunicación telefónica. Y de pronto rompe a llorar. Y un lloro tan profundo, tan triste. No sé si has oído esa clase de lloros, que oyes a la gente llorar y te provoca a ti dolor. Sientes el dolor de la gente porque lloraba como un niño. Y le decía, después pensé yo que estaba hablando con su psicóloga o algo por el estilo, porque le decía, no doy más, no aguanto más, no veo la salida, no tengo ganas de vivir, decía la señora. Y lloraba y lloraba y lloraba, me provocó una compasión. Entonces dije, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Porque yo sentí que no era una casualidad. ¿Por qué? Si yo estoy con mis conflictos, con mis propios conflictos, ¿por qué me haces escuchar esto? Si sabes que yo sé que tengo que hablarle y no tengo ganas de hablarle, porque yo no estoy en condiciones de hablarle, decía yo, y esto hablaba solo. Menos mal que nadie me vio en esa habitación, porque estaba discutiendo con Dios, hablaba conmigo. Entonces dije, Señor, vale, voy a dejar de lado mi propio dolor y voy a hablar con ella. Tenía una enorme necesidad de esa persona. Una enorme necesidad. Parecía que lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Porque cuando tienes todo lo que los demás desean, pero no tienes lo que tú necesitas, sientes que no tienes nada. Así es. Así es. ¿Verdad o no? Porque tú tienes cosas que otros desean. Y nosotros deseamos cosas que otros tienen.
y decimos, si tuviera eso, sería feliz. Si tuviera esa casa, si tuviera ese coche, esa familia, esos hijos, sería feliz. Pero esa persona tal vez no tiene todo lo que nosotros creemos y esa persona no es feliz. Lo único que llena nuestras vidas es Jesús. Amén. Es el Espíritu Santo, es lo único que llena nuestras vidas. Y yo les quería compartir unos pasajes, una historia más bien, de una persona que admiro mucho en la palabra del Señor. Cuando estén en sus casas, yo les recomiendo que ustedes lean el primer libro de Samuel, lo lean. Este libro de Samuel en la Biblia habla la historia de dos personas, de dos reyes que existieron, el primer rey de Israel y luego el rey David. ¿Cuántos conocen a David? El que mató a Goliat, en fin. Antes que David existió otro rey, que fue el primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Y cuando Dios provee a esta nación, porque toda la nación, estamos hablando de más de 2 millones de personas ya eran, y ellos le estaban pidiendo a Dios que querían un rey, un solo gobernante, porque hasta ahora lo gobernaban como si fuese la Cámara de Senadores. Eran un grupo de sabios que le llamaban los jueces, y ellos eran los que dirigían el país. Pero el pueblo empezó a orar a Dios y a pedirle que querían un rey. Entonces Dios levanta a este rey llamado Saúl. La historia de Saúl, cuando ustedes la lean a partir de primero de Samuel, es una historia tan clara de ver cómo una despega con un gran crecimiento, un gran éxito, un futuro brillante, maravilloso, y luego su vida va decayendo poco a poco, va declinando poco a poco hasta que acaba suicidándose. Es una persona que lo tenía todo. Y cuando ustedes lean a Saúl van a saber que él tiene una conversación con un profeta, el profeta Samuel. Dios le dice a Samuel, hay una persona y hay un muchacho que yo lo voy a levantar para rey para Israel. Y Samuel habla con Saúl y Saúl dice, en ese primer momento de humildad, cuando él no tenía nada y está recibiendo una bendición enorme, le dice estas palabras a Samuel. ¿Cómo Dios puede elegirme a mí, que soy el más pequeño de mi casa? ¿Y cómo Dios puede hacer esto conmigo? Que mi casa es la más humilde, mi familia es la más humilde de todas las tribus de Israel. Entonces Samuel le dice, no, Dios te eligió, punto. Y vas a ser rey, punto. Entonces luego viene la coronación, lo ungen y Saúl empieza su vida hacia arriba. Tenía todo lo que los seres en su época. Pero en un momento de su éxito, cuando él estaba ahí abajo, él no se sentía digno de lo que Dios le estaba dando. Pero ahora que él había obtenido lo que todos deseaban y estaba arriba, Saúl empieza a olvidarse de ese primer amor que ha tenido con Dios y ese agradecimiento humilde que ha tenido con Dios. Y empieza a decirse a sí mismo, yo puedo hacer mejor las cosas de lo que Dios me está diciendo que haga. Yo soy capaz de tomar mis propias decisiones y mis decisiones son mejores que las cosas que Dios me está diciendo que tengo que hacer. Y ese fue el punto en donde Saúl, desde la cima, empieza a caer poco a poco. Y mientras Saúl cae, Dios tenía un ser humano que estaba por ahí escondido, en una casa donde eran muchos hermanos, y él ya tenía una relación con este chico. Ya sabía quién era, ya sabía quién era su corazón. Este chico se llamaba David. Y dice la Biblia que David era el hijo menor de una familia muy grande, y David se encargaba de cuidar las ovejas de su papá Isaí. Dios lo levanta a David, y David en un momento usó uno de sus talentos. Tuvo la oportunidad de usar uno de sus talentos. Todos ustedes y yo tenemos algún talento. Todos. Nosotros somos buenos por lo menos en una cosa. Todos. Ustedes podrán identificarlo, pero todos nosotros tenemos un talento, algo en lo que somos buenos. En hablar, en hacer amistades, en confeccionar, en algunos trabajos, en pensar negocios, etcétera, etcétera. Todos tenemos un talento. Y David tenía un talento, y su mayor talento era que él era un músico.
En ese tiempo él tocaba solito, tocaba el arpa, pero tenía una relación con Dios y él utilizaba su talento para adorar a Dios. Ya tenía una relación. Y gracias a ese talento, David va a parar al palacio del rey Saúl. Les cuento todo esto por lo que quiero cerrar al final. David va a parar al palacio de Saúl porque cuando Saúl desobedece a Dios, dice que un demonio venía a quitarle la paz. Y de repente estaba bien y de repente le daba un ataque y el demonio no lo dejaba en paz. Pero uno de sus sirvientes le dijo: Saúl, ¿por qué no llamas a un músico para que te toque una música ambiental como esta y te va calmando y eso te va trayendo paz? Entonces Saúl dijo: lo que sea, vayan y busquen a ese músico, busquen un buen músico y que venga al palacio. Y ese músico fue David. Él va a parar al palacio del rey y en cuanto él ponía las manos en su arpa, dice la Biblia textuales palabras: el espíritu maligno se iba de Saúl. Cuando David tocaba, el Espíritu Santo bajaba a ese lugar y el espíritu maligno se tenía que marchar. Es una ecuación que nunca, jamás falla. Donde está el Espíritu Santo no puede haber nadie más. Amén. Nosotros somos una casa, un hogar. Si en este hogar está el Espíritu Santo, nada más puede vivir aquí dentro. Amén. Gloria a Dios. Porque yo sé que hay personas que tienen miedo y dicen: no, porque siento que el enemigo me está atacando, que el demonio me quiere hacer daño, que esto, que el otro. Si el Espíritu Santo está en ti, por eso que te preguntaba antes, ¿estás seguro de que le perteneces al Señor? ¿Estás seguro de tu salvación? Porque si el Espíritu Santo está en ti, nadie más puede entrar a ese corazón y a esa vida. Entonces cuando él tocaba, el demonio se marchaba. Y cuando David dejaba de tocar, el demonio volvía a atacarlo a Saúl. Y así fue sucesivamente, empezó a trabajar. Después David vuelve, y esto me encanta. Pongan atención. David experimenta una promoción. Estaba cuidando las ovejas, solito, donde nadie lo veía, y ahora, por designios de Dios y porque Dios ya tenía el mapa bien escrito y diseñado, va a parar al palacio, toca para el rey. Pero después de un tiempo, ¿qué hace? Vuelve otra vez a la casa de su papá a cuidar las ovejitas. Tenía una humildad tan increíble, tan difícil de entender, que Dios le encantaba ese corazón. Eso es lo que a Dios le encanta. Nosotros podemos cometer muchos fallos. Acá apagar ese fondo. Podemos cometer muchos fallos, pero siempre que tengamos un corazón humilde, Dios nos va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siempre que tengamos un corazón para ser humildes, no para ser ni pobres ni tener escasez, sino para ser humildes en el corazón, siempre Dios nos va a recibir. Y David tenía ese corazón, volvía a las ovejas, y después de varias ocasiones en que lo llamaban al palacio, prestaba el servicio y volvía a su papá. Esto me habla de una palabra que creo que Dios ama. Se llama lealtad y fidelidad. Digan conmigo: lealtad. Lealtad. Fidelidad. Fidelidad. Creo que todos deberíamos valorar eso. La lealtad y la fidelidad. Si existen estas dos cosas en un matrimonio, por ejemplo, ese matrimonio es indestructible. Lealtad y fidelidad. Si existe esto en una familia, esa familia es indestructible. Lealtad y fidelidad. Pero si existe esto en una relación con Dios, tu vida siempre estará protegida y siempre serás capaz de superar cualquier circunstancia. Lealtad y fidelidad. Entonces eso es lo que Dios esperaba de David y lo obtuvo. Y cuando David por fin sintió que era su momento, él supo ser leal y fiel, porque no abandonó a su papá. Estaba en el palacio, podría haberle dicho: papá, yo no vuelvo a oler a ovejas, a oler a caca de oveja, a estar todo el día sucio, húmedo en el monte. Yo no vuelvo, me quedo aquí en el palacio, me van a dar ropa nueva y me voy a quedar a disfrutar de la vida. Y él no hizo eso. Fue a darle servicio a su papá hasta que su papá lo liberó. Y luego viene el gran episodio de David mata a Goliat. Cuando sucede eso, Dios lo levanta aún más a él y y Saúl empieza a decaer más. Ahí empieza a haber odio, resentimiento y rencor
porque a veces cuando uno es levantado, otros se sienten frustrados y otros empiezan a albergar en sus corazones odio y resentimiento. Lo que nos tiene que importar a nosotros de todo esto es que nuestro foco, nuestro corazón, nuestra mirada siempre esté en nuestro Señor. Porque podemos tener grandes momentos y podemos tener momentos muy tristes y oscuros, pero si nuestra mirada siempre está puesta en Dios, siempre vamos a salir victoriosos de esa batalla. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo podemos tener ánimo cuando todo está dispuesto para no tenerlo? Nuestra mirada en Jesús. ¿Cómo podemos, cuando todo nos va mal en las finanzas, por ejemplo, tener ánimo para seguir sirviendo al Señor? Nuestra mirada en Jesús. Amén. Porque como dije al principio, todo es pasajero, hermanos. Sí, Señor. La muerte, podemos perder seres queridos y ese dolor también se acaba pasando tarde o temprano. Nunca olvidaremos, pero el dolor tarde o temprano acaba pasando. Momentos de que no tenemos un duro en el bolsillo, podemos tener épocas de esas, pero eso también acaba pasando. En un momento Dios revierte la situación, se presenta una oportunidad y ya empezamos a tener lo que necesitábamos. Los que somos extranjeros sabemos bien de esto. Por ahí venimos sin nada. Dejamos todos nuestros países y probamos suerte, a ver qué pasa. Y por ahí la situación puede estar complicada al principio, mucha gente ha sufrido mucho, pero en un momento la situación se da vuelta. Amén. Y todo se abre. Vemos donde estaba todo oscuro, de repente viene una oportunidad y las cosas se reconducen. La cuestión es, ¿qué hacemos con todo eso que se nos viene encima? David es levantado y acaba siendo el gran rey David de Israel. Y Saúl, tristemente, acaba suicidándose porque ya no tenía motivos para vivir. Había dejado a Dios y cuando quiso recuperar eso ya no podía. Pero David supo hacer su camino. Y yo me apunté un pasaje bíblico que a mí me da mucha fuerza siempre, que me fortalece y yo lo comparto con la gente, porque es algo que creo que es necesario para todos nosotros. Dice el Salmo 139: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve tú si hay algo en mi camino, algo de perversidad. Y después sigue diciendo: y guíame por el camino eterno. Qué bueno que le podamos decir eso al Señor. Señor, examíname. ¿Cómo estoy? Quiero saber cómo estoy. Quiero tener una lectura imparcial de mi propia vida. Porque yo también me puedo ver de una manera, pero tal vez no es como yo pienso. Tal vez no es como yo siento que estoy siendo. Y la iglesia es un lugar maravilloso para eso. ¿Por qué? Porque nos podemos ver entre nosotros como un espejo. Y te puede pasar algún momento que estás pasando por una crisis, vienes a la casa del Señor y te das cuenta que hay otro, que tu problema comparado es insignificante. Eso es lo que me pasó a mí ese día. Me di cuenta que mi problema sí no era moco de pavo, decimos en Argentina, pero había otro que estaba sufriendo más. Entonces, cuando yo me empecé a enfocar en ese problema, que no era mío, era una perfecta desconocida, pero me empecé a enfocar en ese problema, mi problema se hizo pequeño. No dejó de existir, simplemente dejó de tener el protagonismo en mi vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, que las circunstancias no sean las protagonistas de nuestras vidas, que las dificultades de alguna enfermedad que no sea el único protagonista en tu vida, sino que el protagonista principal sea el Señor. Porque todo pasará, y la Biblia dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor, sus promesas, el ejemplo de Cristo, nunca va a pasar. Amén. Amén. Dios. Así es como el Señor trabaja. Y estamos muy felices de ver la iglesia. Estamos felices de ver la iglesia. Estamos muy llenos. Yo le decía a mi esposa, estamos muy llenos de ver cómo la iglesia está viva, cómo la gente se congrega, cómo todo va encaminado en los planes del Señor. Eso es fantástico, hermanos. Por eso yo les recomiendo, ayer estuvimos visitando varios hermanos
Y eso es lo que mejor le podemos dar. Nosotros podemos orar para que el Señor te dé algo o sane tu cuerpo, pero lo mejor que podemos decirte es: no te apartes de los caminos del Señor. Sé fiel, sé leal, sigue a Cristo con todo tu corazón. Amén. Gloria a Dios. En la persona de David siempre fue la imagen de un buen amigo y un fiel servidor constante y entregado. Yo admiro a las personas que son constantes, que son muy disciplinadas en eso, ¿no? Que tienen una responsabilidad y siempre están ahí. Tú puedes saber que esa persona le has encargado una responsabilidad y esa persona va a estar ahí como un hierro, inamovible. Todas las veces que necesites de esa persona va a estar ahí. Eso es fantástico, hermanos. Porque si nosotros hacemos de esto nuestra vida, entonces ya no va a ser difícil seguir a Cristo. Hay gente que dice: me es difícil seguir, me es difícil tener fe siempre, me es difícil ir a la iglesia. Pero si tú haces que eso sea tu vida, se va a hacer tan fácil cada vez que va a ser como una rutina más en tu día a día. El Señor va a ser una persona, no una cosa a quien le pedimos oración. Dios es una persona. Amén. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Amén. Y Él quiere convivir con nosotros. Y lo maravilloso de una iglesia es que todos creamos que Él es una persona y que no es una cosa a la que le pedimos, sino que Él es una relación. Sí, Señor. Es una persona que quiere tener una relación con nosotros. Así es como se desarrolla la vida del ser humano. Porque podemos tener o no tener, pero si Cristo está en nosotros, siempre vamos a tener expectativa. Amén. Expectativa, Sí, sueños. Señor. Sí, Jesús. No dejar de soñar, no dejar de tener expectativa, no dejar de tener planes, no dejar de tener ilusión. Porque el diablo va a venir a querer robártela muchas veces. Muchas veces el enemigo va a querer venir a robarte la alegría. Tienes un momento de alegría y de gozo que Dios te ha dado y Él va a querer venir a robártela. Tienes un tiempo bueno en la iglesia, en donde te estás sintiendo parte de la casa y lo estás gozando, lo estás pasando muy bien. El enemigo va a venir a querer robarte eso y apartarte. Pero está en nosotros decidir y ser constantes. Ser como Él es para nosotros, un amigo fiel. Nosotros también ser para Él un amigo, una amiga fiel. Amén, iglesia. Vamos a orar. Vamos a ponernos en... Oh, man. Redimido y directamente desde la hermosa